come our paschal sacrifice. Alleluia, alleluia. Cristo el Cordero Pascuales inmolado. Alleluia, alleluia. May the light of the risen Christ dispel the darkness of our hearts and minds. Que la luz de Cristo glorioso disipe las tinieblas del temor. Christ has become our paschal sacrifice. Alleluia, alleluia. Cristo el Cordero Pascuales inmolado. Alleluia, alleluia. In this holy night truly blessed, we are reconciled with God Himself. Que noche tan dichosa, se une lo humano al mismo Dios. Christ has become our paschal sacrifice. Alleluia, alleluia. Cristo el Cordero Pascuales inmolado. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es un placer celebrar esta misa con ustedes y verlos otra vez. En el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús nos reconoce por nuestra voz. No es apariencia, es la voz. Y Jesús nos llama por su propio nombre. Para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, buen pastor, tú nos llamas a seguirte. Señor, ten piedad. Cristo, pastor verdadero, tú reparas nuestras fuerzas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, pastor piadoso, tú nos muestras el camino al Padre. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra paz.
el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres, a los hombres, a los hombres, te amará el Señor, porque solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Oh Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi
mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, porque es bueno y misericordioso, puede morir y vivir para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas,
sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre propio y las conduce afuera. Y cuando ha sacado y todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos animales que queden no acompañados o protegidos se alejarán e inevitablemente se meterán en problemas casi todas las veces. Esto es especialmente cierto para las ovejas. Se requieren atención constante. Son característicamente mansos, confiados y distantes del mundo que los rodea. El pastor debe mantener un ojo constante en ellos. Cuando nos dejamos a nuestros propios dispositivos, nosotros también tendemos a vagar y meternos en problemas. No siempre seguimos la voz de la razón y consejo sano. Por ejemplo, los profesionales de la salud pueden decirnos lo que tenemos que hacer para protegernos en esta pandemia, pero no todo el mundo escucha. No tienen en cuenta la ciencia y la lógica. Lo mismo sucede cuando nos alejamos de la voz de Jesús, el buen pastor. Pero usualmente es por lo general un proceso gradual. Nuestra vida de oración se alarga. Dejamos de leer las Escrituras. No examinamos nuestra vida y nuestras acciones cada día contra las enseñanzas de Jesús, por ejemplo. La imagen de Jesús como el buen pastor tiene mucho que transmitirnos. Es una figura reconfortante, aquel que amorosamente provee para su rebaño, que incluso pone su vida en juego por ellos. Es alguien que nos conoce íntimamente y nos llama por su nombre, no para fines de lucro, sino porque nos ama.
Pero también debemos tener cuidado para que esta imagen no sea demasiado sentimental o romántica. San Pedro dice hoy en la segunda lectura que Jesús fue el Cordero llevado a la matanza. Fue hecho para sufrir y llevó nuestros pecados a la cruz. La Escritura representa un poder, una fuerza abrumadora que permitió a Cristo soportar su sufrimiento por nosotros que no somos inocentes. Esta imagen de Jesús como pastor también implica que no podemos ser cristianos obedientes y sumisos que sigan ciegamente a nuestros líderes. Todo liderazgo debe ser juzgado por su fidelidad a los valores y enseñanzas de Cristo. El Evangelio revela repetidamente a los fariseos como pastores pobres, falsos, que merecían ser rechazados. Este aspecto desafiante de las ovejas y el pastor también se extiende a todos los creyentes. Los verdaderos discípulos deben cambiar sus vidas y seguir los pasos de Cristo, el buen pastor. Una vez más, San Pedro nos recuerda que el sufrimiento no es exclusivo del pastor. Para soportar dificultades es también una marca del fiel seguidor. Ahorita muchos se sienten angustiados y perdidos. Este es un momento muy oportuno para que reflejemos la imagen del buen pastor a los demás. Nuestras palabras y nuestras acciones reconfortantes pueden ayudar a otros a experimentar el consuelo y la plenitud de la vida que Cristo vino a traer. Profesemos nuestra fe. ¿Cree usted en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Y cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha concedido renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Que Él también nos guarde fieles a nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. El buen pastor cuida a sus ovejas, no las deja que se pierdan. Sabiendo que somos escuchados, oremos con confianza. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios,
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los llamados a ejercer una vocación religiosa y por los llamados a ejercer un ministerio laico, para que respondan con generosidad a la voz del Señor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y el cuidado del buen pastor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los miembros de esta asamblea, para que, iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios amoroso, tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre propio. Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Pastor bondadoso, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de este sacrificio, para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y nuestro obispo Charles, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos.
y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, particularmente Paulo Sergio Gómez y los difuntos sacerdotes del Archidiócesis de Indianápolis, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invoquemos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Ve, Señor, con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su participación y su presencia con nosotros este día para esta misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Pueden irse en la paz. Demos gracias a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuanto el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor.
gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Somos sus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos,